Hola, buenas noches. A ver, ya estamos aquí, bueno, ya estoy aquí. Cuando se vaya uniendo la gente, voy a dejar 5 minutitos de cortesía para que las personas se vayan uniendo. Hola, qué bien, cuántas caritas conocidas. ¡Ah! Estoy hasta nerviosa. Me he puesto súper nerviosa y he llegado tarde porque digo, ¡oh, Dios mío! Que esto va en serio. Simone, Nuria, preciosos. ¿Habéis visto lo seria que vuelvo con las uñas pintaditas de colorines? Madre mía, ¿quién me iba a decir que yo iba a ponerme delante de una cámara con estas uñas? Bueno. Aquí estamos haciendo todos un trabajazo impresionante. Bueno, voy a dejar los 5 minutitos de cortesía y luego, bueno, comentaré algunas cositas, algunas novedades que yo creo que la ocasión lo merece. Y luego nos vamos directos al tema, al lío, que tenemos faena, tenemos mucha faena por hacer y yo con toda mi intención me he preparado los apuntes. De hecho estaba ahí ultimando el repaso y bueno, ahora esto tiene que salir. Yo voy a poner de mi parte para que esto fluya. Y tengo la idea muy clara sobre la temática de esta noche. Esther, bienvenida. Y bueno, ahora falta que todo lo que movemos ahora aquí fluya de la misma manera. Entonces, nada, voy a aprovechar que estamos en los 5 minutitos de cortesía y voy a encender mi velita. Porque creo que tener estos rituales, no sé si me habéis leído, pero esta mañana ya he compartido algo relacionado, ¿no?, con el tema de los rituales, de tener costumbres, de sentirnos parte, ¿no? Es esa necesidad del mamífero. Bueno, yo en casa y para estos directos y para este nuevo formato voy a tener aquí, es que no sé si enseñarlo, pero es que es un poco trasto. A ver si lo puedo enseñar sin que se líe aquí. Voy a tener mi velita, que tengo estos maravillosos jarrones de a saber, bueno, ya sí que me acuerdo, fue en el momento que me fui a vivir sola la primera vez, me compré mis maravillosos jarrones para poner ahí todas las velitas y madre mía, qué tiempos. Y la verdad es que en aquella época que vivía sola los utilizaba un montón. De hecho se me llenaban de cera y cada 2x3 tenía que cambiarlos y bueno, era una odisea. Pero ahora me he dado cuenta desde que vivo en familia, no voy a decir en pareja porque esto es familia, he perdido la costumbre de utilizar estos maravillosos jarrones y las velas, que es algo que a mí me apasiona. Así que bueno, abro de nuevo esta bonita costumbre. Yo creo que todos tenemos estos pequeños rituales, ¿no?, que nos hacen sentirnos un poco más cómodos con lo dura que es la vida y con las cosas que tiene. Bueno, tampoco es que sea dura, pero tiene sus cosas, ¿no? Entonces, aquí hemos venido a divertirnos, a jugar, a experimentar y si pasamos por aquí sin pena ni gloria, tenemos un problema. De hecho, bendito síntoma que nos avisa y nos pone las pilas para que digamos, me tengo que mover, no me estoy moviendo. Así que bueno, queda un minutito de cortesía, pero voy a ir ya abriendo el espacio. Ya os he informado del funcionamiento de esta vuelta al cole, con estos temas que ya están publicados, las fechas también, los miércoles de 9 a 10. Además, este material va a estar disponible en otras plataformas
como es Spotify, iVoox, YouTube, que bueno, pues también es una forma de lidiar con ese conflicto interno que tengo con esta red social, pero así se reparte un poco, ¿no? La sensación de este trabajo también, de este aporte que hago de forma pues totalmente altruista. Y también yo me voy a sentir más cómoda, más tranquila y creo que eso es importante, ¿no? Que haya un equilibrio. Entonces, esta es una de las novedades. La otra novedad es que llueva, truene, haya incendios, que ya sabéis lo que ha pasado este verano. Ahora me río, pero ya he pasado el proceso chungo. Mantener el compromiso, que es una de las intenciones de aparecer aquí los miércoles por la noche a las 9 todos los días que salgan en los calendarios, que los subiré siempre o a final de mes o a principios del siguiente, para también dar estructura, dar orden, ¿no? Porque este espacio tiene un objetivo, aunque algunas veces se me va, ¿no? O me dejo llevar y me gusta fluir. De hecho, eso no lo voy a dejar de hacer porque creo que es la esencia de estos directos. Si no, pues directamente haría sesiones por Zoom cerradas a personas que yo considerara. Pero la intención de estos directos es que las personas que vengan aquí puedan irse con un contenido, con una reflexión, con una lucecita, ¿no? Y bueno, para que eso se pueda mantener, pues también tenemos que darle estructura y que haya un orden. Y eso es lo que voy a hacer. A mí me cuesta mucho, pero bueno, para eso estamos aquí. Así que estas son las novedades. Creo que no me dejo nada, pero bueno, si me dejo algo ya saldrá. Vamos al tema para que no me disperse. Voy a cerrar los comentarios en este momento. Creo que cuando ya termine de contar lo que he traído para hoy, volveré a abrir los comentarios, pero ya el tema del podcast se cortará ahí. De hecho, creo que esta parte me la voy a saltar. Haré una pequeña introducción y, excepto en YouTube, que voy a subir el vídeo tal cual, en Spotify pues saldrá solo la parte del tema y será más cortita. Así que bueno, así también si lo queréis volver a escuchar, repasar, pues es interesante que tengamos esa opción. Así que bueno, el tema de hoy, la moralidad. Ética y moral era el título inicial, pero al final digo, voy a dejarlo en moralidad porque la intención que tengo con esta sesión es de entender cómo funciona el tema de la moral, de dónde sale, cuál es el origen, ¿no? Porque no podemos amar aquello que no entendemos. Entonces, para poder, y para mí, amar es aceptar, es ya decir, bueno, me rindo, ¿no? No voy a batallar, no voy a luchar, no voy a mostrar más resistencia. Entonces, cuando aceptamos algo, ya es porque lo hemos entendido, ya hemos interiorizado la idea y ya la mente no interviene tanto. Es una realidad, una verdad que está ahí, la capto, la interiorizo, ya no entra en conflicto con lo que os voy a comentar, entonces ya se acaba un poco esa lucha interna de si sí, si no, por qué, tal vez, ¿vale? Entonces, voy a explicar el proceso, voy a repetir ciertas cosas para que esto quede bien claro, porque esto es la base. Entonces, si no entendemos la base, no podemos construir sobre ello. También estas sesiones son
una forma de complementar también el trabajo que podamos hacer en terapia, las personas que estéis trabajando conmigo o bien las personas que estéis en procesos psicoterapéuticos, o sea, es totalmente compatible. Ahora, esto no sustituye la terapia, ojalá, ¿no? Porque, y aquí aviso a navegantes para que luego no haya arrepentimientos y reproches. Esto no sustituye la terapia y tampoco tiene en cuenta la situación individual, que aquí cada uno es de su papá y de su mamá. Entonces, estos son ideas generales que creo que, como dice Borja Vilaseca, voy a rescatar una frase con la que él empieza, creo que casi todas sus conferencias, sus charlas, talleres, y es que no me creáis, estas palabras no son mías, son de Borja Vilaseca, pero las voy a utilizar, las voy a rescatar para estas sesiones porque es fundamental que no os quedéis solo con esto porque os lo expliqué yo. Ponerlo en práctica, utilizar esta información, investigar, poneros el sombrerito de detectives, de investigadores, de lo que sea, para llevar a cabo este trabajo de, vale, me han contado esto, pero ahora yo tengo dos opciones, o creérmelo, que ahí caemos de nuevo en el dogma, o experimentarlo. Tengo ya la teoría y voy a ver, esto en la práctica voy a ir viendo si tiene sentido, si se sostiene, si para mi situación se aplica, si no. Entonces hacemos un filtro, ese es el proceso de filtrar. Y creo que es muy importante que hagamos ese filtro, porque ni rechazarlo, como muchas veces hacemos, ¿no? Cuando una información entra en contradicción con nuestra información previa, ahí aparece una resistencia, vamos, como una, yo qué sé, un casoplón, una masía de estas, y directamente rechazamos la información porque el conflicto es tal que no lo podemos sostener, o bien, por el contrario, muchas veces nos vamos a la fe ciega, fe infantil para mí, porque me lo creo. ¿Por qué? Pues porque me lo dice tal persona y esta persona no me miente o es una referencia. Ojo, que aquí, y de verdad creedme cuando os lo digo, que yo me muevo en este mundillo y sé lo que hay detrás de las cámaras, detrás de las terapias, detrás de la teoría, y hay cosas sujetas a revisión. Voy a decirlo de una forma elegante y formal para que cada uno pues tome conciencia. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de partida, información que está sujeta a la práctica, a la vivencia, a la experimentación, no sé, para mí esto es muy divertido, ¿no? Yo lo vivo de una forma como wow, es como me dan, esto es como jugar al uno, ¿no? A ver, me reparten 7 cartas, a ver, ¿cuáles me han tocado? Y con esas cartas pues voy a empezar a jugar, pero ni esas cartas son mi vida, ni tiene que serlo, ni si en una partida me tocan, pues yo qué sé, 3 comodines y en otra partida no me toca ni uno, no es que la vida sea injusta, sino que bueno, estas son las cartas que me han tocado y con esas he de jugar. Porque si yo ahora tiro mis cartas, me cruzo de brazos y me enfado, pues a la vida le da igual. La vida continúa ya. Creo que eso nos ha quedado claro, ¿no? El mundo sigue rodando y funcionando. Estemos bien, estemos mal, estemos alegres, tristes, enfadados. Entonces, esto es un toquecito de atención para también esa parte adulta, responsable que todos tenemos, y rescatarla, traerla un poquito aquí de la oreja y decir, venga, vamos a tomar de esta fuente. Esto es una fuente más de información, como hay tropecientas. Entonces, si estáis aquí es porque algo os llama la atención, algo os capta, ¿no?, vuestra atención, resonáis de alguna forma con esta información, y yo, bueno, pues como mero canal que estoy, como el puentecito, ¿no?, que hay entre esa información y
y vosotros. También utilizo la palabra información porque por el momento es información, no es sabiduría. ¿Cómo convertir esta información en sabiduría? Pasándola por la experiencia propia. O sea, de verdad que si no pasamos esta información por la propia experiencia, caemos en dogmas. Y eso es peligroso. Así que creo que más claro no lo puedo dejar y voy al lío. ¿De dónde surge lo que es la moralidad? ¿De qué moral voy a hablar yo esta noche, aquí y ahora? Cuando digo moral, conviene, ¿no?, que introduzca el significado para mí en este momento, para que las personas que estemos ahora mismo, que compartimos el código y que vamos a entender lo mismo, que el significado se ajuste, ¿no?, a esa realidad. Entonces, ¿qué es la moral? La moral, si lo buscamos en el diccionario, pues tenemos una definición muy chula, muy bonita, pero a mí es que nunca me queda claro. O sea, para mí, no sé si a alguien más le pasa, pero yo muchas de las definiciones que encuentro en el diccionario de la Real Academia Española, pues no sé, me quedo un poco igual. Entonces voy a definir un poco lo que es la moral y de la moral que yo voy a hablar para que no haya confusiones. Entonces, la moral es el sistema de creencias, es el programa de creencias que tenemos interiorizado. Ahora veremos cuál es ese proceso para que quede claro, clarinete, y que desde ahí ya podamos empezar a conquistar la libertad interna, porque si no, no tenemos libertad. Si no entendemos de dónde nace la moral, de dónde tenemos las creencias que tenemos, las conscientes, las inconscientes, estamos jugando, como pongo el ejemplo en sesiones, de repente nos han dado una varita mágica y yo no sé qué es una varita mágica. Entonces voy por la vida, pues cuando estoy enfadada, haciendo magia, haciendo pues creaciones, cosas muy bonitas, pero si estoy enfadada, pues con la misma magia y con la misma varita puedo generar truenos, incendios, muchos males. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy, desgranar este concepto, la moral, cómo surge ese sistema de creencias en base a la cual juzgamos el mundo externo, ¿vale? La moral es el sistema de creencias que a mí me da una información para poder relacionarme, para poder estar en interacción con el mundo externo, ¿vale? Entonces, la moral incluye esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no, es correcto, esto es incorrecto, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. La moralidad y la moral hacia afuera, ya sabéis que desde el mindfulness se trabaja muchísimo este tema, como a través de los juicios, ¿no? Los juicios de valor. Ojo con los juicios de valor que salen desde la moralidad interna que tenemos, porque tela marinera, lo que para mí puede ser incorrecto, pues para otra persona a lo mejor no lo es, y cada uno está en su proceso, ¿no? Entonces, diferenciar un poco la moral del juicio. Moral, juicio hacia afuera, moral hacia adentro, lo que para mí es correcto y lo que yo puedo aplicar a mi vida y lo que no puedo aplicar. Cuando ya sale hacia afuera y empezamos a señalar, ahí ya lo convertimos en un juicio. Esa sería la diferencia esencial, ¿vale? Entonces, como vais a ver, aquí todo está interconectado. Hay interrelación con absolutamente todos los conceptos y todas las definiciones también, pero bueno, para que pongamos una base, desde el mindfulness se insiste muchísimo en trabajar la moral y sobre todo los juicios, para que no proyectemos y no estemos con nuestro enjuiciador señalando cada 2x3, ¿vale? Entonces, la moral hacia adentro, ¿qué es eso? Aquello que para nosotros, en poquitas palabras, aquello que para nosotros es correcto o incorrecto. Es el sistema de creencias sujeto a la dualidad, ¿vale? Está sujeto a la dualidad. ¿Qué es la dualidad? Bien, mal, sí, no, siempre, nunca, arriba, abajo,
agradable, desagradable, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, ese programa de creencias o ese sistema de creencias, ¿cómo nace? O sea, ¿cómo nos metemos o cómo nos sumergimos en ese proceso? Pues desde que nacemos, porque las preguntas que muchas veces hago en terapia y a veces son tan incómodas, pero a la vez son tan claves porque no las hacemos. ¿Tú has elegido dónde nacer? Conscientemente, o sea, que tú tengas la certeza de sí, he elegido. Yo creo que nadie puede decir, bueno, a lo mejor alguien ya iluminado, sí, ¿no? Que alguien ya que ha conectado con su verdad esencial o con su alma o espíritu, yo qué sé. A lo mejor sí, pero bueno, aquí hablamos de la mayoría de los mortales, entre los que me incluyo yo. ¿He elegido nacer donde he nacido? ¿He elegido a mamá? ¿He elegido a papá? ¿He elegido el país? ¿He elegido la religión, la cultura, el gobierno, la tradición, el momento histórico, las reglas de la sociedad en la que he nacido? Todo eso, si os dais cuenta, si os fijáis o nos paramos a reflexionar, nos vamos a dar cuenta de que no hemos elegido prácticamente nada de todo eso. Eso son igual que cuando jugamos a un juego de cartas, barajamos y se van repartiendo las cartas. Yo no elijo, claro, ahí sería muy fácil. Si yo pudiese decir, pues yo quiero esta y esta. No las elegimos, nos tocan las cartas que nos tocan, que bueno, en una reflexión que no es la intención de estas sesiones, pero más trascendental o yéndonos un poco más al ámbito espiritual, pues lo podríamos discutir. Ojo, que esto no es tampoco algo cerrado. Podríamos incluso debatir si lo elegimos o no, pero bueno, no es el tema de hoy. El tema de hoy es la moralidad y vuelvo al tema. Entonces, vamos a partir de que conscientemente no hemos elegido nada de todo lo que he mencionado, todo lo que conlleva mi nacimiento, ¿no? El lugar, la familia, etcétera, etcétera. Pero claro, todo eso que he mencionado, quiera yo o no, va a determinar, va a ser decisivo para mi base, para mi sistema de creencias, para mi programa. Porque yo, en cuanto ya estoy aquí, que soy como una tabla en blanco, voy a empezar a escribir muchas cosas, ¿no? Lo primero, el nombre, ¿cómo me llamo? El código que utilizan mis padres, mi familia o mi entorno para comunicarse, si es el español, el chino, el idioma del japonés, lo que sea. Entonces, fijaros, ahí ya estoy poniendo la base del programa, ¿no? El idioma, el nombre, ¿no? Esto es como el Windows o el Linux o lo que sea. Entonces ya tenemos ahí un nombre, un programa. ¿Cómo vamos interiorizando todas las reglas, las creencias, las leyes, todo lo que nos va a venir para que acorde a esas premisas podamos estar en este mundo y funcionar? Pues, ¿quiénes van a ser los puentes? Mamá, papá, el cole, que también tiene una importancia potente. Entonces, esto también es para que empecemos a revisar el sistema educativo. ¿Qué más? La religión, si practicamos alguna religión, o la tradición, ¿no? Que muchas veces no hay religión, pero sí hay tradiciones, la tradición judeocristiana, por ejemplo. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que hace? Lo primero, ¿cómo? Y ese es el siguiente tema, el siguiente directo que voy a hacer. ¿Cuál es el proceso mediante el cual nosotros empezamos a interactuar con toda esa información? Mediante la atención. ¿Qué hacen mamá y papá o el cole, los maestros
o la iglesia, por ejemplo, captar nuestra atención. Nuestra atención es la base. Y de verdad que si descubrimos y conectamos con la potencia que tiene nuestra capacidad atencional y luego el entrenamiento en atención que podamos hacer, de verdad que vais a flipar en colorines, porque esto de verdad que de místico tiene bien poquito. Si entendemos, a ver, que está la parte mística ahí también y respetuoso y muy bien, pero esto es básico. Esto viene antes de irnos a los mundos superiores. Vamos a, por favor, manejarnos en los terrenales. Vamos a primero tener unas buenas raíces. Entonces, ¿cómo interiorizamos todo ese programa, todas esas creencias, premisas, leyes, verdades, etcétera, etcétera? Con nuestra atención. ¿Quién puede captar nuestra atención? Pues ya lo he dicho, el entorno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos un problema, porque si mamá, papá, que son los cuidadores normalmente, los principales, obviamente dependemos de mamá y papá para poder estar aquí. Si mamá y papá no me miran, no me cuidan, yo no soy nada, soy un don nadie, ¿no? Como un bebé. Entonces, tengo que contar con esa atención. Entonces también yo capto su atención. Hay un intercambio, es bidireccional, ¿sí? Lo que pasa es que para mí hay una ventaja, o estoy buscando una forma de supervivencia, y para mamá y papá ya es una supervivencia más a nivel emocional. Pero bueno, ese es otro tema que ya también, si queremos debatirlo, ya lo haremos. Entonces, si captan nuestra atención, ¿qué significa? Que se convierten en nuestros referentes, y ahí es donde viene el peligro, que no es un peligro, pero para que lo podamos entender, ¿no? Que hay que darle un poquito de emoción al asunto, que si no esto es un tostón. Entonces, cuando se convierten en nuestros referentes, ¿qué ocurre? Que ya la hemos liado, porque cuando yo convierto a alguien en un referente, me pongo por debajo. Y es que esto es real, porque cuando somos pequeñitos y estamos por debajo de mamá y papá y del cole, de todo lo que pueda ser, ¿no? Entonces, esto es real cuando somos pequeñitos. ¿Qué pasa? ¿Dónde viene el problema? Esto simplemente es el origen. Ahora llegaré al problema, o al conflicto más que al problema, o al desajuste. Ahora llegaré. Pero ¿qué pasa con los referentes? Que mediante el mecanismo de la repetición, que una y otra vez me dicen lo mismo, esto es un poco como con los animales, ¿eh? ¿Cómo ocurre que yo empiezo a responder al nombre que me han puesto? Pues cada 2x3, sí, mediante la repetición. Me dicen Tara, 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 captan mi atención. No es que yo me reconozca como Tara, al principio el sonido capta mi atención, entonces yo empiezo a girarme cada vez que oigo Tara, y luego también los sonidos y los vocablos, ¿no? Las sílabas, lo que llega del código, porque poco a poco también voy construyendo mi sistema de creencias en base a ese código, en este caso el español, ¿no? Bueno, no es mi caso, ¿eh? Yo no me crié el mío, yo tenía un lío patatero entre el hindi y el punjabi y de repente el español y de repente también el inglés, pero ya sabéis que la India fue una colonia británica y ahí nos meten mucha caña con el inglés. Yo tenía un lío que pa' qué. Pero bueno, volviendo al asunto, cuando ya por el mecanismo de la repetición mis referentes se hacen con mi atención, ¿cuál es el resultado? Que ya nos enseñan cómo comportarnos, qué creer, o sea, a medida que nos vamos haciendo mayores, ya vamos creciendo, qué es correcto, qué es aceptable, qué es bueno, qué es malo, qué es bonito, qué es feo, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer, ¿vale? Entonces, esto, fijaros, el resultado, ¿cuál es? La moral. Esto es lo que consideramos la palabra, el significado, o por lo menos aquí en este contexto, ¿vale? Esto es la moral. Construimos, más que construir, interiorizamos. ¿Y qué moral vamos a interiorizar? Pues la de nuestro entorno. Entonces ahí
yo por lo menos lo propongo, la propuesta es para que también nos liberemos de las cargas que llevamos y de la culpa que llevamos de, ostras, ¿por qué soy como soy? Ostras, pues chiquilla o chiquillo, por lo que te ha tocado, los padres que te han tocado, el entorno que te ha tocado. Somos el resultado de las interacciones con todas esas variables. Entonces, bueno, culpa para mí ya es una excusa, es una barrera para no ver la realidad. La culpa para mí es una ilusión, una forma de autoengañarnos. Entonces, esto, si entendemos este proceso, de verdad que tiene una potencia increíble y lo vais a ir notando en el día a día. Simplemente la toma de conciencia. Cuando yo me doy cuenta de que el tema de la moral o la moral que yo ejerzo en mi día a día, con la que yo juzgo o me relaciono con mi mundo, no es más que el resultado de la repetición de las creencias o programa de creencias de mis referentes. Mamá, papá, el cole, la religión, la tradición, el país, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, poner ahí todo lo que queráis. Y esto de verdad que como un trabajo de reflexión personal es potentísimo cuando nos damos cuenta de cómo funciona esto. Ostras, es que ya tenemos el poder, ya tenemos el origen y ahí ya podemos empezar a mover hilos. Pero si no entendemos esto que es básico, pues ahí andamos, ¿no? Mareados de, uy, ¿ahora qué hago? ¿Ahora hacia dónde voy? Y al final vivimos una vida que no hay libertad interna, por lo menos. Entonces, aquí podría profundizar con algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un medio que nos sirve para comprender y comunicarnos, ¿vale? Y funciona por acuerdos. ¿Qué son los acuerdos? Los códigos mediante los cuales se produce intercambio de información, ¿vale? Cuando algo o alguien llama mi atención, quiere decir que yo estoy compartiendo ese código. Por ejemplo, si yo voy andando por la calle y viene un coche, ¿no? Y yo no me estoy con el móvil, ¿no? Que esto pasa mucho hoy en día. Voy con el móvil, tiqui, 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 y de repente hay una carretera o lo que sea y alguien me dice, cuidado, coche, o cuidado. Si yo entiendo el código o las letras de ese código y lo que forman, yo voy a mirar y voy a estar alerta, voy a decir, ay, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué me he perdido? Pero si yo no entiendo el código, ¿qué va a pasar? Si yo le digo cuidado a una persona, pues yo qué sé, rusa, a no ser que mi tono sea muy exagerado, no se va a enterar, va a seguir caminando como si nada. Entonces, ojo, ¿qué es el lenguaje? Es el acuerdo, es el código que compartimos donde hay un intercambio atencional. Yo pongo mi atención porque hay algo que capta mi atención y además hay intercambio de información, no solo atención, ¿vale? Entonces, eso es el código, eso es el acuerdo y funcionamos por acuerdos. O sea, el sistema de creencias funciona por lenguaje. Si no hay lenguaje no hay programa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para que se construya ese sistema de creencias, la atención necesita de ese acuerdo. Si no hay un acuerdo, no acuerdo del código que compartimos, sino acuerdo de, digo que sí, cojo esta información como válida. ¿Y cómo se da ese acuerdo de cojo esta información como válida? Pues, hostia, ¿en quién confían los niños? ¿Quién vamos a confiar cuando somos pequeños? Pues en el mundo que me rodea, en el mundo que teóricamente me protege. Que luego ya más adelante nos iremos dando cuenta de que físicamente sí nos protegen, sobrevivimos y todo lo que queramos, pero luego emocionalmente
estamos hechos polvo. ¿Por qué? Pues porque esto es un bucle infinito. Ni mamá y papá se han trabajado, ni sus mamás y papás se han trabajado, y así generaciones y generaciones de personas que no han hecho los deberes. Entonces, atención más mi consentimiento, voy a sustituir acuerdo por consentimiento, ya tenemos una verdad esencial. Y esas son las verdades esenciales que son las bases del sistema de creencias, del programa de creencias que tenemos cada uno. Porque mi programa de creencias no es el mismo, o mi moral no es la misma que la de, pues yo qué sé, cualquier persona que yo pueda tener en este momento a mi lado, ¿no? Por ejemplo, que Pau. Pau tiene otro sistema, otro programa, otra, que podemos tener cosas en común, sí. Si compartimos, por ejemplo, el entorno, o compartimos la misma ciudad o el mismo país, obviamente va a haber más coherencia, más sintonía. Si no, no la hay. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Que el mío es bueno y el tuyo es malo? Incorrecto, error. No hay una forma correcta e incorrecta. Hay distintas formas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya tenemos verdades esenciales, porque como niños y niñas obviamente confiamos en nuestros adultos, ya tenemos el lío armado. Espero que me podáis estar siguiendo, pero yo estoy emocionadísima, pero yo no sé cómo están los comentarios cerrados, no sé si esta idea se está captando, pero bueno, si no, ahora luego en Instagram lo comentaremos. Pero si no, en los comentarios se pueden dejar dudas, preguntas, cualquier cosa, ¿no? Para que podamos aclararlo. Entonces, ya tenemos las verdades esenciales que son la base de este sistema de creencias o programa de creencias que conforma la moral de cada persona. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué confiamos, ¿no? Porque esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué los niños... ¿qué pasa? ¿Que no tenemos luces cuando somos pequeñitos? Las tenemos. Lo que pasa es que el proceso de humanización pasa por perder nuestra predisposición natural o nuestras tendencias naturales. O no sé cómo decirlo. La verdad es que me resulta difícil definir ese concepto, nuestra naturaleza, podríamos decirlo. La naturaleza que no está manchada de creencias, de expectativas, de mente. Sí, naturaleza. Vamos a quedarnos con la palabra naturaleza. ¿Cómo perdemos la conexión con nuestra naturaleza? Pues mediante un proceso que seguramente muchísimas personas seguro que lo conocéis, que es el sistema de premios y castigos. ¿Cómo se llama? El de economía, la economía de fichas, ¿no? Bueno, la economía de fichas se puede salvar, tiene cosas que se pueden rescatar, pero bueno, ¿por qué creemos cuando somos niños en los adultos? Porque recibimos como recompensa su atención. ¿Os acordáis lo que he dicho al principio, ¿no? Cuando somos bebés, la atención la tenemos por descontado. ¿Por qué? Porque es lo que garantiza nuestra supervivencia, por lo menos física. Pero ¿qué pasa cuando ya vamos creciendo? Cuando ya nos vamos emancipando físicamente. Cuando yo ya no necesito mamá para caminar, pues obviamente va a haber menos atención. Entonces yo ya tengo que mover otros hilos para seguir consiguiendo esa atención. ¿Cómo lo hacemos? Mediante ese proceso de humanización, domesticación o como lo queramos llamar. ¿Cómo conseguimos la atención? Mediante premios y castigos, ¿vale? Entonces, si a mí me han implementado o me han dado una moral determinada, ¿no? Por ejemplo, no se levanta uno de la mesa si toda la familia no ha terminado de cenar. Entonces, si mi tendencia va en contra de esa premisa, yo me quedo en el sitio porque la recompensa es el premio, ¿no? Tengo la atención, porque mamá me va a decir o papá me va a decir, muy bien, te has quedado hasta el final.
ahí yo ya estoy perdiendo mi naturaleza, que ojo, no quiero decir que todos tengamos la naturaleza de salir disparados una vez terminemos de comer, pero bueno, es que cuando, no sé si eso ha quedado claro, pero no desarrollamos la capacidad de empatizar hasta más o menos los 6 o 7 años. Ojo al dato, no podemos esperar de los niños que tengan empatía y que compartan y que tal, no, lo hacen porque consiguen atención y además atención positiva. En forma de premio, de recompensa. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahí es donde está la clave para mí de la sesión de hoy. Más que el origen, sino el punto central de la sesión de hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo no consigo esa atención como recompensa? Aparece el miedo. Porque acordaros, en los primeros años de vida, la atención de mamá y papá es lo que garantiza mi forma de supervivencia física. Más adelante es lo que garantiza mi forma de supervivencia emocional, que es el siguiente nivel. Entonces, si yo no consigo la atención, ¿qué ocurre? Que me entra el... Iba a decir, bueno, lo voy a decir porque este es mi espacio y aquí, si no me permito ser yo, me voy a ir, voy detrás, ¿no? Con esto de la moral. Bueno, que nos entra el cague, básicamente, en pocas palabras. Nos entra el miedo. ¿Por qué? Porque si perdemos la conexión, si perdemos la atención, yo ya, ¿cuál es mi anclaje? Como niños y niñas no tenemos otros anclajes. Como adultos ya sí, nos lo podemos permitir, pero como niños y niñas no nos lo podemos permitir. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí me captan o me quedo de alguna forma, voy moldeando, me voy adaptando. Somos muy camaleónicos en esas etapas tempranas. Entonces, empiezo a hacer una cosa que es muy peligrosa. Y es que empiezo a complacer, empiezo a comportarme pues según aquello que está premiado, que ojo, eso no quiero decir que esté bien o mal, yo creo que hay unos valores, una educación que es básico recibir, pero claro, ¿qué pasa? Que luego todo eso lo aplicamos a todo. No tenemos discernimiento porque no tenemos la atención trabajada, no tenemos ni idea de lo que es la moral, de lo que es el entrenamiento en atención, de lo que es el sentido del yo, la identidad, el discernimiento. No tenemos ni idea de esos conceptos. Entonces ahí es donde llega la parte peligrosa, que es la parte de la ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? Luego más adelante, si seguimos en las siguientes etapas, ¿no?, del desarrollo, en la adolescencia, por ejemplo, ya nos entra el choque y además es una colisión directa, frontal, ¿no?, con mamá y papá, porque empiezo a rechazar todo lo que me dicen, no, y rebeldía total y absoluta. Pero da igual, porque el sistema de creencias ya... más o menos, ¿cuál es el intervalo? Desde que nacemos hasta los 3 o 4 años. Ahí ya el mogollón, el 95%, si tenéis recorrido conmigo ya sabéis que de todo este circo solo el 5% es consciente y el 95% es totalmente inconsciente. Entonces todo ese mogollón se va almacenando, se va implementando en nuestra psique en los primeros 3 o 4 años de vida. Entonces, da igual que con 13, 14, 15 años yo empiece con la rebeldía. Eso es una ruptura, pues yo qué sé, un poco ficticia, necesaria también para la emancipación, lo voy a decir, superficial, ¿vale? Para que todos tengamos un poco esa etapa, ¿no? Que luego si nos fijamos hay muchos adolescentes que no rompen, no pasan por esa etapa y eso tiene sus consecuencias. Pero bueno, resumen. Espero que se haya entendido o haya quedado clara la idea central de la sesión de hoy, que es lo que es la moral, cómo desarrollamos esa moral, porque cada uno tiene esa forma, ¿no?, de percibir y de interactuar con el mundo externo, que es individual, y luego cuál es el peligro de esa moral, que es que cedemos
por complacer, por esas migajas de atención que al final, ¿qué es la atención? Amor. El amor es atención. Entonces, fijaros hasta dónde llegamos con esto, ¿no? Hay que reflexionar y pararnos porque es que no nos damos ni cuenta. Los sucedáneos que terminamos aceptando por desconocimiento, ¿no? Porque esto, si lo supiéramos, yo creo que no lo haríamos. Pero bueno, como no lo saben ni mamá y papá, entonces nosotros muy bien estamos como para encima culpabilizarnos, machacarnos, etcétera, etcétera. O sea, aquí la base es la autocompasión. Y la base de la autocompasión es la comprensión profunda. Entonces, espero que haya quedado clara esta idea, porque si entendemos esto, de verdad que el mundo no externo, sino interno, empieza a cambiar bastante. Y ya las últimas pinceladas de este tema es que para mí, porque es esencial que hagamos todos y todas un proceso psicoterapéutico para descubrir cuál es nuestro sistema de creencias, cuál es nuestro programa base y poder empezar a elegir si lo quiero mantener o no lo quiero mantener. Y recordar que hasta los 25 años me puedo despreocupar. Tenemos excusa, entre comillas, porque hasta los 25 años, media, cerca de los 25 años, no tenemos un cerebro completamente desarrollado como para empezar ya a trabajarlo. Antes se puede empezar a trabajar, pero bueno, no hemos desplegado todo lo que se nos ha ido implementando, ¿vale? Entonces, hasta los 25 años, bueno, tenemos excusa, pero a partir de los 25 años ya no tenemos excusa. O sea, ya la responsabilidad es nuestra. Y cuando digo responsabilidad, por favor, entenderlo como una forma de aspirar al bienestar. O sea, responsabilizarnos es responsabilizarnos también de nuestro bienestar y dejar de esperar del mundo que me haga feliz, de que cubra mis necesidades. Del mundo, cuando digo mundo, me puedo referir a parejas, a mamá, a papá, al trabajo, al Estado, al país o al gobierno o a las leyes que me amparen. No. Yo me tengo que buscar la vida y eso empieza dentro. Ese proceso primero empieza hacia adentro. Entonces, a partir de ahí, cuando empiezo a conocer y a ordenar estas ideas, pasan cosas mágicas, totalmente, que uno dice, ostras, ¿qué clase de brujería es esa? No hay brujería, no hay magia, es ya todo el legado de Jung, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente. Y el tema es que nuestro ego, nuestra mente, el personaje que vamos construyendo, ¿no? Desde edades muy, muy tempranas, no nos va a permitir ver la realidad, porque nuestra primera defensa es esta, ¿no? El autoengaño. Por eso cuando aprendemos a conducir necesitamos a un profesor, a una profesora a nuestro lado para que nos vaya diciendo hasta que automaticemos, ¿no? las conductas, bueno, pues las marchas, las luces, los espejos, etcétera, etcétera, el volante, hasta que ya llega un punto que no necesito. Pero claro, hay un proceso donde sí necesito a alguien externo. 1, que esté fuera de mi sistema de creencias. 2, que esté fuera de mí, porque yo me voy a autoengañar sí o sí. O sea, queramos o no, yo me autoengaño mucho. Y por eso voy a terapia, hago terapia, porque es que es importante que entendamos que no estamos eligiendo hacer ese tipo de, o creando esa ilusión interna. No lo elegimos, se da, bueno, pues esto es lo que hay. Entonces, ¿cómo puedo gestionarlo, manejarlo para que me pueda ayudar? Yo siempre recomiendo el acompañamiento de una persona, ya sabéis, que tengáis confianza, que podáis delegar vuestro mundo emocional. Madre mía, si supierais la de personas que me cuentan
que no sienten la confianza de abrirse a ciertos niveles con su psicoterapeuta, digo, madre mía, de verdad, no perdáis ni tiempo, ni dinero, ni el vuestro, ni el del profesional, porque a lo mejor muchas veces pues, la persona tampoco conecta y tampoco pilla que no hay un intercambio honesto, ¿eh? Que todos somos humanos, ¿no? Aquí desde el lado de los psicoterapeutas, las psicoterapeutas y también como paciente, ¿no? Yo he cambiado y cada persona a mí me ha ido aportando pues, lo que correspondía, pero es importante que nos movamos, es importante que vayamos experimentando para que podamos elegir dónde quedarnos. Y lo mismo es aplicable también a nuestro sistema de creencias, que podamos revisar lo que traemos, lo que estamos aplicando y desde esa emancipación poder elegir si me quedo con esto, si me gusta lo que me han implementado, porque hay cosas que se pueden rescatar, muchísimas, los valores, la educación, hay muchísimas cosas que sí que se pueden rescatar. Lo que pasa es que no desde el dogma, no desde esa fe infantil. Entonces, bueno, este es el tema de hoy, la exposición del tema de hoy. Espero que haya quedado este concepto un poco más claro. Esa es la intención. Si tenéis dudas, preguntas, comentarios y lo estáis viendo en diferido, pues en los comentarios. Bueno, de todas formas os voy a pedir, ya os lo comenté en la publicación en Instagram, que para que yo pueda generar contenido y seguir teniendo visibilidad, para que Instagram no me vaya cortando el grifo, necesito que haya interacción. Entonces, aunque sea un comentario de pues con un corazón, o me ha gustado, o sí, no, o bueno, con dudas, preguntas, lo que sea, sí que os voy a pedir que hagáis pues eso, que haya intercambio, haya interacción, y yo bueno, pues también me comprometo a ir respondiendo y aclarando dudas. Si no es en el próximo directo, pues a lo mejor en alguna historia que pueda publicar en Instagram, voy respondiendo las preguntas de esta manera, ¿vale? Entonces ya aquí cierro el directo de hoy. Nosotros nos vamos a quedar un poquito más, las personas que queráis, tenemos unos 5 minutitos y el resto, bueno, pues hasta la próxima.